Vamos a hablar de las prioridades que tiene Javier Milei por delante, una verdadera situación complicada, bajar la inflación por un lado, qué va a pasar con el dólar, cómo lo va a ir chequeando, qué va a pasar con los precios y también con los salarios, ¿no? Cómo se van a negociar los salarios. Bueno, toda una serie de cuestiones por las que vamos a consultar al economista David Miazo. Y te pregunto, David, buen día, feliz año. Digo, ¿cuál de todas estas prioridades es la más imperante? ¿Por dónde arrancar, no, con todo esto? Buenos días, un gusto estar conversando contigo. Bueno, en primer lugar tenemos que entender en qué etapa del plan económico estamos. Por ahora seguimos en la etapa de sinceramiento cambiario, que es lo que, entre otras cosas, ha generado este pico inflacionario que estamos viendo, ¿no? Salir de la mentira del tipo de cambio oficial extremadamente atrasado, todos los subsidios, las tarifas contenidas, los precios, los acuerdos de precios, ¿no? Ir sincerando esa economía que estaba con una inflación muy contenida y que en primera instancia genera este pico inflacionario que estamos viendo. Bueno, ahí Mientras que tenías se va dos temas, ¿no, David? En principio, la liberación, pero muy rápidamente, ¿no? Porque hemos tenido una explosión importante, ya ir al tema acuerdos de precios. Exactamente, exactamente. Cuando uno empieza a liberar estas cosas, vemos todo ese impacto inflacionario de la famosa olla a presión de la que veníamos hablando mucho, ¿no? Esa olla a presión alimentada con, donde el fuego se alimentaba con una gran emisión de pesos y de gasto, pero que del otro lado se la trataba de contener con acuerdos de precios, con restricciones a las exportaciones, con dólar atrasado, tarifas atrasadas, combustibles atrasados, ¿no? Entonces, una vez que uno empieza a sincerar, ¿y por qué se usa la palabra sincerar? Porque no es otra cosa que decir la verdad, ¿no? Una vez que no se puede contener más esa situación. Y ahí empezamos lo que deberíamos empezar a ver con más fuerza es la transición hacia el plan de estabilización, que ese segundo plan de estabilización, perdón, que esa segunda etapa del programa económico es la que debería tratar de quebrar la tendencia inflacionaria. ¿Con qué se ha empezado por ahora? Se ha empezado con el frente fiscal. Se sigue con el frente monetario de dejar de financiar el déficit público y se deberá seguir con algún tipo seguramente de ancla, probablemente de tipo de cambio. Ok, o sea, primero es reducir el gasto, después dejar de emitir para financiar justamente ese gasto, dos que van asociadas, y la tercera sería el ancla, que sería ¿qué? ¿La dolarización? Mira, por ahora ha bajado un poco la espuma sobre la dolarización. En algunas declaraciones, tanto Caputo como Milei siguen diciendo que está en el horizonte, pero por el momento pareciera que no está en el horizonte inmediato. Así que esa ancla eventualmente podría ser algún tipo de ancla cambiaria, donde, bueno, el tipo de cambio más que nada generar la expectativa. Se va a quedar en este nivel, no es que vamos a seguir teniendo devaluación continua y eso puede llegar a ayudar a anclar de alguna manera los precios, pero principalmente expectativas. Ahora, David, acá lo que va a tener que hacer el gobierno es tratar de generar las expectativas de que la inflación va a ir en descenso. Por eso es que todavía no lo ha empezado a hacer, porque en esta primera etapa de sinceramiento perdería credibilidad muy rápidamente si dice ya va a empezar a bajar la inflación, porque no va a empezar a bajar ya. En el mejor de los casos va a empezar a bajar en abril-mayo. Claro, y ha prometido Entonces, un ciclo largo, ¿no? El presidente de casi 2 años, ¿no? De año y medio a 2 años, ¿no? Digo, esto tiene que ver todavía con todo el 2024 y parte del 2025 para ver bajar nuevamente la inflación por ahí a un 3% mensual. Sí, el proceso de lograr una inflación baja probablemente tarde 2 años. Yo acá lo que te estaba mencionando es que estamos viendo la aceleración y poder empezar a ver el quiebre hacia una desaceleración de la inflación. O sea, pasar de los niveles de cerca del 25% que podemos llegar a ver de diciembre, niveles por encima del 15-20% que podemos llegar a ver en enero-febrero, a niveles
probablemente cercanos al 10 o por debajo del 10 de abril-mayo en adelante. Podemos tener un ¿no? acumulado... A ese quiebre del ritmo. ¿Un acumulado de cuánto en el primer trimestre? ¿El 80, 70, 80%? Sí, mira, en diciembre, enero y febrero estamos esperando un acumulado exactamente lo que acabas de mencionar. Entre el 70 y el 80%, que recordemos que el tipo de cambio subió más del 100, ¿no? Entonces, ahí también tenés un efecto arrastre, además de destapar la olla de todo el resto de las cosas que decíamos. Ahora, eso genera este pico inflacionario del que estamos hablando, que en el corto plazo va a deteriorar aún más salarios que ya venían muy debilitados. Justamente a eso quería apuntar, David. Vos en todo este proceso de sinceramiento, después vendrá de estabilización, bueno, en el camino hay un deterioro del salario, probablemente pérdida de empleo. ¿Cómo se genera después en esa etapa de estabilización un fomento al empleo privado y una recuperación de alguna manera del poder adquisitivo del trabajador? Bien, te respondo en dos partes. La primera, tema poder adquisitivo. El poder adquisitivo en los últimos 6 años ha perdido, los salarios han perdido el 25% del poder de compra. Es decir, tú mismo salarios, si seguías trabajando en el mismo lugar y has recibido actualizaciones, etcétera, de cada 4 kilos, unidades o cosas que comprabas, hoy solamente podés comprar 3. Y eso es lo que siente todo el mundo en sus bolsillos, que incluso trabajando lo mismo, etcétera, les alcanza para menos. Bien. Y ese poder adquisitivo en el corto plazo se va a deteriorar porque es muy difícil que la mayor parte de los asalariados puedan recibir actualizaciones al ritmo de este nivel de inflación. Sobre todo, ¿no? Los Entonces, que están es muy difícil. Seguramente en negro o fuera del sistema, monotributistas, etcétera. David, aquí nuestra compañera Delfina Garza te quería hacer una pregunta. Sí, David, algo que el ministro de Economía ya anticipó que iba a hacer en otra etapa, ¿no? Pero mi pregunta puntual es, ¿una reforma tributaria o algunos atisbos de reforma tributaria vamos a tener antes de marzo? Yo no lo esperaría, a menos algo significativo. Para tratar de volver a los tiempos, tenemos sinceramiento, plan de estabilización y recién yo esperaría, probablemente de acá a cerca de 2 años, algún tipo de señales respecto a lo tributario, derecho de exportación, impuestos a los créditos y débitos bancarios. Bueno, con bienes personales ya salió un poco la curva de descenso, sí, pero ganancias es otro debate, ¿no? Pero eso seguramente sí vamos a tener. Bueno, y ganancias, claro, o sea, ahora vimos en este proceso de sinceramiento y todo esto ya va más hacia la estabilización, aumentos de impuestos, ¿no? Claro. No disminución. Porque la prioridad forma parte también, ¿no, David, de la receta para bajar inflación, subir impuestos. Es parte del dogma. Claro, a ver, yo tengo que llegar a déficit cero para poder dejar de emitir y dejar de generar inflación por esa vía. Déficit cero es un poco bajar el gasto, un poco subir los ingresos. Y es ahí que viene todo este combo de retenciones e impuestos a los ingresos de los salarios de las personas. Y bueno, recién cuando esto se estabilice, por eso podemos pensar en 2 años, se puede empezar a dar señales claras de alguna reforma tributaria. Y ahí me sumo a la parte de la pregunta anterior que me quedó responder. Acá la única forma en que los salarios pueden ganar poder de compra de manera genuina en el largo plazo es si se crea empleo. Y en ese sentido es muy importante, en primer lugar, estabilizar, porque es muy difícil invertir y crecer con una inflación muy alta, sin previsibilidad. Ese es el punto 1. Y el punto 2, generar condiciones para la producción y la exportación. Mientras más se pueda exportar, más se pueda producir, más se pueda invertir, realmente es la única forma genuina donde va a haber más trabajo y donde van a crecer los salarios de manera genuina. El resto son algún tipo de parches para evitar que pierdan poder adquisitivo en el corto plazo. Bueno, David, todavía entonces tenemos por delante el periodo del sinceramiento, así que seguramente a lo largo de este proceso te vamos a volver a consultar. Muchas gracias por este contacto con nosotros. David Miazo, economista, que nos respondió acerca un poco de todo esto que se viene, ¿no? Los interrogantes y las prioridades del gobierno de Milei en cuanto a la economía. Y volvemos a tratar lo que tiene que ver con el crimen,